Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a resolver el certamen que habíamos dejado propuesto. Porque ustedes me lo pidieron. Él lo vamos a resolver entonces. El primer problema es este que está aquí. Y la pregunta es, calcule potencia en todos los elementos. ¿Qué hizo usted? No calculó potencia. Lo dejó ahí tirado el ejercicio. Este ejercicio era muy fácil, hombre. ¿Qué hizo usted? Sumó, restó según corresponde, redujo fuente. Eso es lo que hay que hacer, por reducción de fuente. Hay que reducirlas, pues. Ya. ¿Y qué dijo? Restó esas dos. Lógico, porque ¿qué circuito es? ¿Es serio o paralelo, señor? Es un circuito serio, porque va un elemento después del otro, uno después del otro. Un solo camino. No tiene más. Entonces, usted dijo, voy a restar. Vamos a poner aquí. El voltaje va a ser igual a los 32 volts menos 8 volts. ¿Por qué no lo sumó? Porque está en serie. Esa tensión va en ese sentido. El más nos indica en el sentido que va. El más de esta otra fuente nos indica el sentido. Se contraponen los sentidos, o sea, se restan. No está en paralelo, está en serie. Entonces, por eso se restan, porque un sentido va en sentido horario y el otro en antihorario. Llevan diferentes sentidos. Llevarán igual sentido, se suman, pero llevan diferentes sentidos, entonces se restan. Me dio 32 menos 8, 24 volts. O sea, me va a quedar una sola fuente de 24 volts, que fue lo que hizo usted. Claro. Y después dijo, yo soy inteligente, dijo, y voy a sacar la resistencia. La resistencia, ¿cuánto es? Es una resistencia en serie. 4 ohms más 2 ohms, porque es un solo camino. Ese valor de resistencia le da 6 ohms. Bien, pues sí, súper bien. ¿Y qué hizo usted? Y lo dejó hasta ahí. ¿Y las potencias? Algunos avanzaron, sí, avanzaron. ¿Y qué hicieron? Voy a poner aquí las fórmulas de potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Esto se da generalmente en las fuentes. Potencia es intensidad al cuadrado por resistencia. Y la otra potencia es voltaje al cuadrado dividido resistencia. Entonces usted, mi querido estudiante, ¿qué fue lo que hizo? Ocupó eso, dijo, todo este circuito vale 24 volts, entonces ocupó V cuadrado dividido R. Eso hizo, ¿verdad? Pésimo, pues. Pésimo, malísimo. Porque ¿cuánto es la tensión, la caída de tensión que hay en la resistencia? No lo sabemos, hay que calcularla. Recuerde que en un circuito serie, ¿cómo es la tensión? Es distinta. En ese, ahí la tensión en esa resistencia de 2 ohms es distinta a la resistencia de 4 ohms. Es un circuito serie, las tensiones son diferentes. ¿Qué es igual? Las corrientes. Entonces, ¿qué tuvo que haber hecho usted? Sacar valores totales, como yo siempre le digo, pues. La corriente total, ¿qué va a ser igual por ley de Ohm? La ley de Ohm la voy a poner aquí. Voltaje es igual a corriente, intensidad de corriente por resistencia eléctrica. ¿Ve? Entonces, despejamos. ¿Cuánto es el voltaje? Aquí está, los 24 volts. Ese es un total, 24 volts. ¿Cuánto es la resistencia? La resistencia son 6 ohms, que fue el total, la suma de las dos, porque están en serie. Calculemos entonces voltaje dividido resistencia, la corriente, ¿cuánto sería? 4 amperes. Ya tenemos otro valor total, 4 amperes. Tenemos voltaje total, resistencia total. Por ley de Ohm sacamos entonces la corriente total, que son 4 amperes. Y decimos entonces, como es un circuito serie, va a circular entonces los 4 amperes aquí, en este circuito. Ahí va. Vuelvo a preguntarle qué fórmula va a utilizar entonces para sacar las potencias en todos los elementos. Para sacar las potencias en la resistencia, va a ocupar ese, pues hijo, por Dios. Porque la corriente es la misma, y cuadrado por R. La corriente es la misma, la que va a circular por estas dos resistencias. Y los valores de resistencia son diferentes. Ahí sí, pues hombre. Y para calcular la potencia en la fuente, lo mismo, tenemos el voltaje de las fuentes y tenemos la corriente, que es la misma en serie. Esas dos nos servían. Esta para las fuentes y esta para las resistencias. ¿Y qué es usted? Puso el V cuadrado dividido R.
Ridículo. Eso es lo más tonto que usted tuvo que haber hecho. ¿Cómo? Si el voltaje no sabemos, el voltaje es diferente en serie. Ah, y ahí se le cayó la teja. Entonces ahora usted llegue y reemplace nada más. Lo voy a reemplazar para no quedar ahí en la deriva. Pues bien, entonces aquí anoté los valores. Valores totales: 24 volt, la reducción de la fuente, la resistencia son 6 ohm y por ley de ohm los 4 amperes. Veamos entonces, ocupamos para la fuente, potencia de la fuente de 32 volt, V por I. ¿Qué voltaje? Los 32 volt. ¿Qué corriente? La única, que es un circuito serie, 4 amperes. Eso me da 128 watts. Pero son menos 128 watts porque está entregando. Recuerde que esta es la mayor. Esa es la que está entregando a las demás resistencias y en este caso se le está restando a la otra fuente. Entonces esa es la única que entrega. Pero si usted le ponía 128 igual le iba a poner buena. Pero no llegó a eso. Luego, la de 8 volt, V por I. ¿Cuánto vale el voltaje? 8 volt, que es de la fuente. ¿Cuánto vale la corriente? 4 amperes, porque es un circuito serio, se me da 32 watts. Esa no está entregando porque esa es la mayor. La mayor le está restando a la otra, ¿ya? Así que son 32 watts. Luego, aquí me confundí, miren. Luego, para calcular la potencia y la resistencia, apliqué I cuadrado R, porque la intensidad de corriente eléctrica es la única igual en el circuito serie, que es de 4 amperes. 4 amperes al cuadrado por 4 ohm. Eso me da 64 watts. Esa potencia entonces es de 64 watts. La potencia en la resistencia de 2 ohm, lo mismo, intensidad al cuadrado por resistencia. ¿Qué intensidad? Los 4 amperes al cuadrado. ¿Qué resistencia? Los 2 ohm. Y eso me da 32 watts. Y ese era todo su ejercicio. Habíamos hecho uno similar antes, sin reducción, pero sí analizando las potencias. Fíjese, no estudió bien. ¿Ve? Y si usted suma 32 más 64 más 32, debería darle los 128 que está entregando esa fuente. Ojo con eso. Bueno, a futuro vamos a ver más en detalle eso, pero es interesante que le quede ahí la inquietud. Veamos ahora el otro ejercicio, el número 2. Ya, señor, aquí tenemos el otro ejercicio. Me parece que este era el 1 y el que hicimos antes era el 2, pero lo importante es que usted lo sepa hacer, pues, señor. Ya. Entonces aquí nos preguntaban, calcule las tensiones. Calcule las tensiones, las caídas de tensión en las resistencias. ¿Y qué se colocó a hacer usted? Dijo, fácil, esos dos están en serie. Estos dos, me rayó usted y dijo, están en serie. Claro que están en serie, muy bien, hagámoslo. Entonces la resistencia de esos dos es 8 ohm más 4 ohm, fíjese. Eso nos da 12 ohm. Perfecto. Ni un problema hasta ahí. Hasta ahí tenía como 0,1 punto. Veamos. ¿Qué pasó después? Después usted debería dibujar el circuito y hacerlo de nuevo, porque tenía que calcular las corrientes aquí. Claro, por divisor de tensión, de corriente, perdón, por divisor de corriente había que calcular las corrientes. Entonces ahí tenemos una fuente de corriente de 9 amperes, la de 6 ohm no la tocamos, y esas dos que dijo que estaban en serie suman 12 ohm. Listo, pues. Entonces, para calcular las tensiones se pedía por divisor de corriente. Usted debería aplicar el divisor de corriente para dos resistencias en paralelo. Algunos me calcularon esas dos y le pusieron abajo la suma de las tres. ¿De dónde sacaron esa fórmula ustedes? Por Dios, digo yo. ¿De dónde la sacaron? ¿Cómo inventan tanta aberración humana, señor? No, pues tenía que sacar el serie, como hicieron algunos, y hasta ahí no llegaron. Y no hicieron nada más, no se les ocurrió, señor. No estudiaron bien, parece. Entonces tenemos dos en paralelo. Ahí le voy a llamar a esa que va a ir la corriente 1 y ahí la corriente 2. ¿Cómo se hace esto? Fácil, pues, mijito lindo, lo habíamos dicho nosotros. La corriente I1 va a ser igual a la corriente de la fuente, que son 9 amperes, multiplicado por la resistencia contraria, yo donde estoy calculando la corriente. ¿Cuál es la resistencia contraria donde está I1? Es esa, 12 ohm, dividido la suma de las dos resistencias, 6 ohm más 12 ohm. Eso es, pues, señor. Algunos lo hicieron bien, pero otros no, me pusieron 3 resistencias, aquí suma de 3 resistencias, esas 3, nada que ver, señor.
Y ahí I1 da algún valor. Sigamos con I2, después lo vamos a calcular. I2, esa corriente que va a pasar por ahí, va a ser la corriente de la fuente, los 9 amperes, multiplicado por la resistencia contraria a donde yo voy a calcular la corriente. Esas resistencias son 6 ohms, dividido la suma de las dos resistencias que hay ahí. Listo. Ahí tenemos entonces las dos corrientes. Y como vamos a tener corriente, entonces por ley de Ohm sacamos los voltajes, que deberían ser iguales aquí, pero después aquí van a ser diferentes. Pero la suma de estos dos nos va a dar ese valor de ahí. Porque recuerde que aquí está en paralelo. El voltaje es el mismo en paralelo. Claro que sí. Entonces la suma de estos dos voltajes que están en serie me va a dar el mismo que el de 6 ohm en paralelo. Eso era todo. Voy a proceder a calcular y a dejar los calculitos aquí. Listo pues. Y ahí tengo los cálculos. Ahí tenemos la corriente I1 me dio 6 amperes y I2 me dio 3 amperes. ¿Qué hacemos ahora? Ahora calculamos los voltajes en cada resistencia. Voltaje en la resistencia de 6 ohm va a ser por ley de Ohm a la corriente 1 por 6 ohm. O sea, 6 por 6. Eso me da 36 volt aquí. La voltaje en esta resistencia de 12 ohm va a ser la corriente 2 por resistencia, ley de Ohm, corriente por resistencia. Eso me dio 36 volt y tiene que darme lo mismo porque es un paralelo. Entonces ahora resulta que esa resistencia de 12 ohm es una suma de esas dos. Pero vea que aquí va a correr la I1 que nosotros le pusimos y en el otro sentido va a ir I2. ¿Cómo calculamos el voltaje en la resistencia? La caída de tensión que se genera en la resistencia de 8 ohm y en la de 4 ohm. Fácil. Ley de Ohm, corriente por resistencia. ¿Qué corriente? La corriente 2, que nosotros la calculamos y son 3 amperes. ¿Qué resistencia? En este caso, los 8 ohm. Eso me da 3 por 8, 24 volt. 24 volt tengo ahí. Y luego calculé la última, que es el voltaje en la resistencia de 4 ohm, que es la misma corriente I2 porque es un circuito serie, eso que está ahí. Entonces son los 3 amperes que calculé como I2 multiplicado por la resistencia de 4 ohm. Y eso me dio 12 volt. ¿Se da cuenta? Tenemos los voltajes calculados en todas las resistencias. Si somos duchos, como le dije delante, fíjese, el voltaje de 8 ohm y el voltaje de 4 ohm, aquí están, 8 ohm y 4 ohm, me debería dar la suma, los 36 volt. Claro, porque yo lo sumé, entonces eso corresponde a las dos caídas de tensiones. Una caída de tensión aquí corresponde a las dos por separado de ahí, en la suma. O sea, los 36 volt. Y eso era todo el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3 entonces. Ahí está el ejercicio 3 entonces y nos pedían entonces por reducción de fuentes, transformación de fuentes, nudo, todo lo que hemos aprendido hasta el momento, calcular la tensión en la resistencia de 8 ohm. Ahí está la resistencia de 8 ohm, la identifico al tiro. Y usted entonces tenía que calcular la caída de tensión que se generaba allí, por transformación y por todo. ¿Qué hizo usted? Fácil. Bueno, hizo lo que tenía que hacer aquí. ¿Sí? Casi todos hicieron lo mismo. Redujo eso. Esos o van para arriba o van para abajo, o van para un lado o van para otro. Diferencia de la tensión. ¿Ya? Usted lo sumó. Perfecto. Y dejó una sola fuente. Muy bien. También dijo que estos dos eran en serie. Muy bien hecho. Lo sumó y dejó una sola resistencia. Y aquí algunos se me tupieron, transformaron y todo. No. Recuerde que usted tiene que hacer la transformación cuando haya una sola fuente, una sola resistencia. O en serie o en paralelo, dependiendo de la fuente que usted tenga. En este caso tenemos una fuente de corriente de 12 amperes. Entonces aquí tiene que dejar una sola resistencia en paralelo con esa fuente. En paralelo con corriente. En voltaje es en serie. Entonces tiene que sacar el paralelo de esa. Otros me calcularon esas dos en paralelo. Pésimo, porque no están en paralelo. ¿Cómo se le ocurre? Un extremo de esa se junta con esa fuente y el extremo de la otra patita de la resistencia se junta con la resistencia 6 ohm, con esa fuente y con estas otras resistencias. Jamás se están tocando. Ese punto con ese no se están tocando porque al medio aquí hay una fuente de corriente. Acá tampoco porque hay una resistencia y hay una fuente de tensión. Eso es una aberración humana, señor.
No, eso está pésimo. Lo único que pudo hacer es reducir esa resistencia en serie y reducir, señor, eso en paralelo. Y nada más. Y de ahí veamos si podemos reducir más o transformar. Yo le voy a hacer el dibujito aquí a continuación. Ya, mis señores, y esto fue lo que hizo usted entonces, pues. Esas dos las sumo, 5 amperes. Perfecto, el sentido hacia arriba, tal cual como tienen las otras dos. Dejo una resistencia sola de 16 ohms. Lo demás del medio está igual. Y cambio esta que es un paralelo. Está un poco más triangular, así. Era para embolarlo usted nomás eso. Sí, finalmente se unen arriba y se unen abajo. Es un paralelo. Eso me dio 6,96 ohms. Y de aquí usted hizo puro disparate. Y ahí solamente tenía con suerte 5 puntos en el certamen. Esas reducciones muy básicas. ¿Qué haría yo en este caso? Veo si hay reducción. No hay. Ni de reducción, ni de resistencias, ni de fuentes. Pero lo que hay aquí, joven mío, es una transformación. Fíjese cómo está esa fuente de corriente. Está en paralelo con esa resistencia. Entonces eso se puede transformar a fuente de tensión. Claro que sí. Vengo para acá y mire, esa fuente de corriente está en paralelo con esa resistencia, con una sola resistencia en paralelo, una. Usted agarró esa o agarró esa, la que se le antojó. No, es una sola, le dije yo clarito. Entonces ya tenemos agrupadas estas dos. Esa se pasa a voltaje y esta también la vamos a pasar a voltaje. ¿Cómo? Por ley de Ohm, pues señor, va a ser igual aquí a corriente 5 amperes por resistencia 9 ohms. Esos son 45 volts. Se respeta el sentido de la corriente, ese mismo sentido de tensión va a llevar esa fuente. Y aquí también, pues, corriente 12 amperes por resistencia 6,96 ohms. Y eso me da 83,52 volts. El sentido de la tensión va a ser igual que el sentido que lleva la fuente de corriente en ese caso. Entonces la transformamos, pero ahora hay que finiquitarlo, ¿cierto? Poniendo su fuente de tensión con los valores que calculamos y moviendo la resistencia. Recuerde que si está en paralelo, ahora esa resistencia pasa a estar en serie. Su valor óhmico no cambia, cambia su posición, al igual que esta que transformamos acá. Voy a dibujar el circuito para que usted vea cómo va quedando. Eso debería haber hecho usted. Tenemos, ahí está, la fuente que me dio 45 volts. Ya es de tensión, no es de corriente. Y la resistencia la dejé ahí en serie. 9 ohms pasa a estar en serie. El circuito aquí sigue, se permanece igual. Esto de aquí es ahora la fuente de tensión. 83,52 volts me dio en serie con los 6,96 ohms. Y abajo queda la resistencia igual de 5 ohms. No se ha movido de ahí. Eso debería haber hecho usted. Si se equivocó en algún cálculo, no importa, eso lo puedo ver. Pero procedimiento no anda nada igual como el mío, oiga. Ya, ¿y qué hace ahora? Si usted se fija desde ese punto, viene para acá, viene así, hasta aquí. Aquí se reparte, aquí también se reparte. Pero desde ese punto hasta ese punto es un solo camino. ¿Qué quiero decir con eso? Que se puede reducir esas dos fuentes de tensiones y dejar una sola resistencia. Podemos agarrar esas tres que están en serie y reducirlas. Eso sí que se puede hacer. Pero no me vengan a agarrar esas dos que están en serie o esas dos en paralelo. O esas dos en paralelo. No están esas dos en paralelo. Y por último le dije, recuerde que es ahí donde nos están pidiendo la tensión. Esa no la tocamos hasta el final, pues señor. Hay que dejarla ahí. Claro, donde nos pidan potencia, corriente o voltaje en alguna resistencia, no se mueve hasta el final. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser? Ese es el sentido que lleva la tensión. No es corriente, es tensión. Entonces es un sentido horario. Así va. ¿Ve? Entonces, ¿podemos restar o sumar esas dos? No se confunda porque una va para arriba y la otra para abajo, sino que es el sentido horario o antihorario. Esto no es para arriba o para abajo como las corrientes. En las corrientes se ve eso. Aquí se ve solamente el sentido si es horario o antihorario. Y las dos llevan un sentido horario. Esa no, porque esa no está en serie. Es ese punto hasta ese punto. Ahí no. Eso es lo que está en serie.
Entonces lleva sentido horario, por ende esas tensiones se van a sumar. Listo, voy a sumar esas dos y voy a sumar esas tres resistencias y veamos cómo queda el circuito. Entonces la suma de esas dos me dio 128.52 volts. La suma de esas tres resistencias que están en serie ahí, eso no, es ese camino, está en serie, me dio 20.96 ohms. Y lo demás sigue igual. ¿Qué puedo hacer yo ahí entonces, pues señor? ¿Qué se le ocurre a usted? Veamos. Si usted se fija, están las dos ahí, ¿cierto? Son de tensión. Pero hay esta resistencia que está molestando. No podemos sumar estas dos porque no están en serie. Porque esa resistencia es la que molesta. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué nos podemos hacer? A ver, piense usted en un momento, pues. Lo que yo haría, mi señor mío, transformaría a paralelo. Esa que está ahí la pondría en paralelo. Esto que está aquí también la transformaría a paralelo. Claro, porque ya que esa resistencia nos está molestando, quedarían dos fuentes en paralelo y todas las otras resistencias en paralelo, y así las sumo, las resto según corresponda, y vamos a dejar una sola fuente en paralelo con dos resistencias para finalmente, por ley de Ohm, calcular la tensión. Eso es lo único que hay que hacer. Si usted se fija, usted como no ha ejercitado mucho, no sabe análisis de circuito en corriente continua, si usted se fija, señor, no podemos reducir nada. No hay reducción de fuente, no hay reducción de resistencia, pero sí hay transformación. Y si vamos a transformar, como yo le dije la otra vez, transformemos las dos al mismo tiempo. No transformemos una en voltaje y otra en corriente, porque no vamos a llegar a nada. Si usted se fija, no logramos nada con los voltajes. Transformémoslas las dos a corriente entonces y veamos qué va a pasar, si es la única opción que tenemos, no queda otra. Veamos pues, eso lo transformé. Ley de Ohm, pues señor. Voltaje dividido resistencia va a ser corriente. Los 128,52 dividido los 20,96 me da los 8,71 amperes. Esta, ahí. ¿Ve? Eso lo transformé. Esa resistencia que estaba en serie pasa a estar en paralelo. Listo. Después transformamos esto que está acá, dijimos. Eso, entonces los 10 volts ya no son 10 volts, sino es una transformación de los 10 volts dividido los 8 ohms. Eso es 1.25 amperes. Siempre respetando el sentido que tiene la fuente. ¿Ves? 1.25 amperes. Esa resistencia que estaba en serie ya no va más en serie porque lo transformamos y queda en paralelo. Ahí está en paralelo. Y la resistencia 16 ohms que no la hemos tocado para nada. Así me queda el circuito entonces. Pero si usted se fija, ¿qué puede hacer en ese circuito? Fíjese que todo este camino es el mismo. Entonces yo como que lo enderecé para ubicarme mejor. Es así, lo moví porque es el mismo caminito. Eso que está ahí corresponde a eso, ¿eh? Ahí se juntan todas las resistencias y la fuente de corriente aquí, en todo ese camino. O sea, un solo camino que lo dibujé con una línea ahí. ¿Se da cuenta? Lo enderecé, por decirlo así. Y los mismos valores no los he cambiado. Es solamente para ver qué hacemos ahora. Porque si le dejo el circuito así, y usted debería haberlo pensado en su casa también, pues. Si le dejo así, ¿y qué hacemos? Pero fíjese, enderecemos ese circuito, para poder visualizar mejor qué seguimos haciendo. Y ahora usted me dirá, ¿qué seguimos haciendo entonces? Claro, pues señor, reducción de fuentes, sumamos y restamos según corresponda. En este caso, se restan porque una va para arriba y la otra para abajo. Fuente de corriente, ojo, se restan. Y se sacan los paralelos de la resistencia para poder sacar, ¿cierto? Por divisor de corriente, la corriente que va a pasar ahí y luego por ley de Ohm calculamos el voltaje. Eso era, por eso valía tanto puntaje este ejercicio. Entonces vamos a reducir esas dos, se restan, y de esas dos vamos a sacar el paralelo para dejar una sola fuente de corriente con dos resistencias. En ese caso, la resistencia donde queremos calcular el voltaje y sacamos el paralelo de las otras dos. Ahí está, jóvenes. Entonces sacamos una sola fuente que es la resta y recuerde que dejamos el mayor, pues, el sentido del mayor. En este caso, la resta me dio 7.46 amperes.
Y luego tenemos las dos resistencias, la de 8 ohms, que no la moví, señor, porque ahí es donde tenemos que calcular la tensión. Pero sí calculé el paralelo de esas dos, para dejar dos resistencias y por divisor de corriente, entonces calcular la corriente y luego por ley de Ohm calcular la tensión que se genera allí. Y ahí está, I2, esa es mi I2, donde va a pasar por la resistencia de 8 ohms, son la corriente de la fuente, 7.46 amperes, multiplicado por la resistencia contraria, donde yo voy a calcular la corriente, que son los 9,07 ohms, dividido la suma de las dos resistencias. Eso me dio 3.96 amperes, fíjese usted. Ahora, como tengo la corriente, por la idea de Ohm calculo el voltaje. El voltaje en la resistencia de 8 ohms va a ser la corriente 2 multiplicado por la resistencia de 8 ohms. Esos son 3,96 amperes multiplicado por los 8 ohms me dio 31.71 volt. Esa es la respuesta que debería usted haberme dado y ahí tenía el 40%. Pero no la dio porque lo único que hizo fue reducir la primera etapa, las resistencias en serie, paralelo y las fuentes de corriente. Y eso tenía un valor de 5 puntos aproximadamente, nada más que eso. Ahora bien, un alcance. Creo que hubieron dos ejercicios donde hicieron bien el procedimiento. Me fijé más en el procedimiento, no le puse menos nota por resultado, sino que mejor por procedimiento para que le fuera mejor. Este es el procedimiento que tuvo que seguir usted. Nada más. Y los cálculos y todo ya no me interesa mucho, sino que el procedimiento. Eso era entonces para el número 3. Y para el número 4 era una transformación de triángulo a estrella y después seguir el serie paralelo, que todos los hicieron bien. No hay problema, eso no lo voy a revisar porque no lo voy a revisar, porque todos lo hicieron bien. Ahí le regalé puntaje en ese ejercicio, qué bondadoso que soy. Eso es. Esos son los 3 primeros ejercicios que me tenían complicado para que usted lo pudiera resolver. El otro estaba hasta en internet, me parece que estaba ese. Pero lo resolvieron todo. Eso es, amigos míos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.